esta noche con el hashtag especuladores de la pandemia. Están también en los alimentos. Lo vemos aquí en la Argentina. Lo sufrimos en la Argentina con el precio de los alimentos que te quieren vender en la mesa de los argentinos al precio dólar que exportan. Y además, fíjate vos en esto, porque acá está central, es un dato central. La pandemia en el mundo ha traído, lo estamos viviendo en Estados Unidos, todo lo que ha surgido en Estados Unidos a partir de la semana pasada, cuando en el discurso al Congreso el presidente norteamericano John Biden anunció la ayuda social más grande de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se ha empobrecido. Eso no quita que algunos pocos multimillonarios se hayan convertido en más millonarios. Pero fíjate vos, acá en la Argentina, cuando los especuladores del partido judicial, que integra la política también, hablan en contra de las medidas y que el gobierno no activa. Fíjate vos qué dato interesante publicó hoy el Observatorio Social de la UCA, de cuánto sería la pobreza en la Argentina si el Estado, si el gobierno no hubiera ayudado a través del IFE, del ATP, de la tarjeta alimentaria, de dar subsidios, como sigue dando hasta hoy. Mirá, una realidad dramática. La pobreza sería del 54% sin las ayudas sociales y afectaría a casi 25 millones de argentinos. Son datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que estimó para 2020 que el 44,7% de los argentinos eran pobres. Veníamos de la pandemia del macrismo con este aumento de la pobreza. Y mirá, si el Estado, al que los economistas ortodoxos critican porque producen déficit, si ese Estado no hubiera estado presente, la pobreza en la Argentina sería del 54%. Pero vamos a ver cómo te han aumentado los precios, cómo especulan con productos de primera necesidad para la mesa de los argentinos, los especuladores de la pandemia. Mirá, aumento de la carne en el país de las vacas, porque claro, está produciendo una exportación de carne impresionante, pero no quieren vender a precio de peso argentino acá, te lo quieren cobrar en dólares. El otro día, fíjate vos, los especuladores de la pandemia en la Argentina. Echeverri y su ex jefe de gabinete del Solar, que preside, que integra un organismo del trigo, instó a los integrantes de esa mesa a que no dialoguen con el gobierno, que no colaboren y que no había que bajar ningún precio. Ahí los tenés, a los especuladores y a los egoístas jugando en plena pandemia con la comida de los argentinos. Mirá la carne, 65% aumentó en el último año, 20 puntos más que la inflación. Decime si eso no es ser puro pensar en su bolsillo, en los que ganan, y si tienen para comer, que coman, y si no, que se pudran. El consumo bajó 10,5 respecto al primer bimestre del 2020. Hubo más aumento, fíjate vos. Las uvas en mayo, el aceite 5%, la yerba 6%, 7% de fideo. La próxima semana la carne va a seguir aumentando 10%, el pan 10% más. Ahora, ¿pierden estas empresas? Sobre todo, y no nos olvidemos el precio mayor. No nos olvidemos el precio mayor que desafía, integrando el partido judicial al gobierno y que le quiere cobrar lo que ellos quieran a los argentinos. El aumento judicial de las telcos, favorecido por el partido judicial. 10% internet, cable y telefonía. El fallo defendía el derecho a la propiedad, suspendió el DNU presidencial y le dejó vía libre a Telecom para aumentar en contra del DNU presidencial. ¿Pero pierden guita? Se lo voy a preguntar a David Cufré.
¿Cómo te va, David? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo andamos? Claro, pobres, deben estar perdiendo plata, ¿no? Y les debe estar yendo muy mal, estará ¿no? yendo muy mal, que quieren más arrebato todavía. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no miramos los balances Bien. de las empresas, de 3 empresas alimenticias líderes de la Argentina, diría las más grandes, Molinos, Arcor y Ledesma, que en las góndolas tienen una participación en alimentos central. Son las más grandes, son las que tienen las mayores marcas. Son las que mueven las góndolas en los supermercados. Son las que mueven las góndolas y las que mueven los precios en los supermercados. Bueno, es muy interesante lo que reflejan los balances. Esto lo analizó Alfredo Zayat el domingo y lo estamos repasando un poco. Y es realmente muy interesante cómo las principales empresas de alimentos del país registraron pérdidas fuertes en los últimos años del gobierno de Macri, en el 2017, en el 2018, en el 2019, en el caso de Molinos, y ganó plata en el 2020. En el 2020 con Alberto Fernández ganan, pero ¿cómo con un gobierno populista ganan plata? No solo ganó plata en 2020, fueron 1.745 millones de pesos en 2020. Venía de perder 1.580 millones en el 17, 3.500 millones en el 18, 370 millones en el 19 y en el 20 entonces ganó 1.745 en el año de la pandemia, en el año en que supuestamente deberían haber hecho un aporte para la situación nacional, bueno, que son los alimentos. A ¿no? ver, entonces no pierden, ganan plata, pero te siguen subiendo los precios. Y no solo ganan plata, Molinos, sino que va a distribuir dividendos entre los accionistas por 1.300 millones de pesos. O sea, como Telecom. Claro, como Telecom que ganan y reparten entre las ganancias entre ellos. Como Telecom. Bueno, vamos a Arcor. Luis Pagani. Luis Pagani, esto también es importante. Son empresas que tienen mucha participación política en el grupo AEA, en la Asociación Empresaria AEA. AEA, que además corta el bacalao porque después forman parte del partido judicial presionando al gobierno. Mirá, discúlpame, David, un minuto. ¿Por qué te queremos mostrar esto? ¿Por qué hablamos de los especuladores? No en vano, ¿eh? No en vano relacionamos todo con todo, porque todo tiene que ver con todo. Por eso hay que estar atentos y vigilantes, también en las góndolas. Bueno, en el caso de Arcor, vamos con los números de Arcor. Bueno, en 2018, año de Macri, empezaron las devaluaciones. Toto Caputo, que era el Messi de las finanzas, se le explotó el dólar, igual que a Sturzenegger y demás. 1.006 millones de pesos perdió en el 2018. Y en el 2019, 1.357 millones, con una particularidad. El grupo Arcor, en toda su historia, solo tuvo 3 años con pérdidas. El nefasto 2002 y los 2 años de Macri. O sea, nunca había perdido en toda su historia. Repetime, por favor, que la gente sepa. Porque en después... toda la larga historia de Arcor en la Argentina, en 3 años su balance registró quebrantos. En el 2002, el año de la crisis del neoliberalismo, y en el 2018 y en el 2019, o sea, los 2 años de Macri. Y Pagani, la familia Pagani, fue uno de los principales impulsores del grupo Macri. ¿Te acordás que hubo declaraciones en su momento de Pagani diciendo que se arrepentía? Ideológicamente cercanos a Macri. Bueno, y con Alberto Fernández, ¿qué pasó? Ganaron 1.229 millones de pesos. Con el gobierno populista ganan guita. Bueno, como ganaban con Cristina. Sí. La criticaban a Cristina, le decían la yegua, todo. Ganaban con Cristina. Esto tiene que ver con la suba de los precios de los alimentos a nivel internacional y ellos, digamos, lo aplican internamente sin ningún tipo de contemplación. Sin ninguna contemplación. A rajatabla. Y Ledesma. Ledesma, la principal productora de azúcar, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que Ledesma no quiso, y no participa de la lista de precios cuidados. Sí, nunca quiso participar. Y de Molinos, de la primera que veíamos, se presentaron varios de sus familiares en tribunales porque no quieren pagar el aporte extraordinario de grandes fortunas. Sí, bueno. O sea, están distribuyendo... Pero están perdiendo plata. No, si ganaron un montón, distribuyen 1.300 millones de pesos este año entre sus accionistas, pero no quieren hacer el aporte extraordinario y se presentaron varios... como los dueños de Clarín, de Telecom, que también se presentaron para no pagar el impuesto al aporte. Así juegan con tu bolsillo estas empresas. En el caso de Ledesma, perdió 1.200 millones de pesos en el balance de junio del 17 a junio del 18, 2.181 millones entre el 18 y el 19, y entre el 19 y el 20, ya con el gobierno de Alberto Fernández, ganaron 736 millones de pesos y te aplican aumentos en las góndolas, bueno, que todos lo vemos. La inflación en alimentos está superando largamente la inflación general por 6 o 7 puntos. Muy bien, muchas gracias. Importantísimo este aporte y este trabajo de David.